¿Qué tal amigos? Llegamos a nuestro cuarto taller. Obviamos el capítulo 16 porque si ustedes han leído la obra, se han dado cuenta que es algo un poco indispensable para el trabajo que estamos haciendo. Pero vamos a coger el capítulo 17 donde se relata un caso de un pedido atrasado. Y precisamente esto sirve para ilustrar los dos elementos básicos que debemos tomar en cuenta cada vez que debamos entender el proceso sistémico empresarial, que son los eventos dependientes y las fluctuaciones estadísticas. Aquí hay dos departamentos dependientes uno de otro. El departamento de los robots dependen del departamento de PIT. Es decir, los robots no pueden empezar su trabajo, se trata de soldar, hasta que PIT no pase sus partes para ser soldadas. Allí existe se demuestra los eventos dependientes. ¿Y cuál es la fluctuación? Son las variaciones que ustedes han podido leer y que han ocurrido en el departamento de PIT. Es decir, se supone que la gente que trabaja para PIT debe producir 25 partes por hora. Pero ¿qué ocurrió en realidad? En algún momento trabajaron 19, en otras 21, en la tercera 28 y en la cuarta hora 32. O sea, esas 100 unidades en realidad las cumplieron, pero no hubo un trabajo parejo. En algún momento trabajaron menos y en otro momento trabajaron más. Eso es una fluctuación. Pero la pregunta es, ¿qué ocurrió? ¿Por qué si Pete hizo sus 100 partes, los robots no llegaron a terminar en el tiempo previsto? La pregunta planteada aquí se responde haciendo mención a lo que en la obra nos dice Alex Rogo. Cuando Pete entregó 28 partes, el robot pudo hacer solo 25. Cuando entregó 19, el robot solo hace 19. La capacidad del robot es 25. Entonces de nada sirve que Pete en algún momento haya hecho más, porque finalmente los robots no pudieron trabajar las adicionales. Y eso se sustenta en esta frase que ven acá. La máxima desviación de una operación precedente pasará a ser el punto inicial de una subsecuente. O lo que en la obra se dice, el máximo retraso que llegó a tener Pitt fue de 10 partes y fueron precisamente esas 10 partes que faltaban por hacer. Cada vez que Pitt se retrasó, este retraso se transmitió a los robots y ellos no, los robots siempre podían hacer 25. Sin embargo, la dependencia y la fluctuación en conjunto generan el problema que estamos mirando. ¿Qué nos dice el capítulo 18? Aquí se promueve cambiar la forma de pensar sobre la capacidad de producción gracias al caso que hemos visto en el capítulo anterior. Primero, no podemos medir la capacidad de un recurso aisladamente porque todos son dependientes. Su verdadera capacidad depende desde dónde, en qué lugar está en la planta. Otra lección es que no debemos tratar de nivelar la capacidad con la demanda. Otra es que debemos ver cada área local, no debemos ver cada área local y tratar de arreglarla, sino debemos optimizar el sistema entero. No debe balancearse la capacidad con la demanda, lo que hay que balancear es el flujo. Aquí Alex Rogo dice que no debemos medir la capacidad de un recurso aisladamente, pues su verdadera capacidad de producción
depende de dónde esté en la planta. Y tratar de nivelar la capacidad con la demanda para minimizar los gastos es lo que realmente les ha arruinado la vida. Aquí surgen dos conceptos: el cuello de botella y los no cuellos de botella. El cuello de botella es un recurso cuya capacidad es igual o menor a la demanda que hay en él. Y un no cuello de botella es aquel recurso cuya capacidad es mayor que la demanda que hay en él. Ellos encontraron dos cuellos de botella: la máquina NSX10 y el tratamiento térmico. Los cuellos de botella no son en realidad ni buenos ni malos, porque a la pregunta que le dicen, bueno, ¿son buenos o son malos?, él dice no. Los cuellos de botella no son ni buenos ni malos, son simplemente una realidad. Lo que estoy sugiriendo, dice Jonah, es que donde existan deben usarlos para controlar el flujo por el sistema y hacia el mercado. ¿Qué podemos observar en el capítulo 18, antes de pasarnos al capítulo 19? Que cuando se empiezan a preguntar por qué la NSX10 es una máquina moderna, por qué llega a ser un cuello de botella, descubren que antes existían otras máquinas. Y cuando le preguntan por qué cambiaron a la máquina SX10, responde porque los procesos de cada parte eran más o menos 2 minutos en la primera, 8 en la segunda y 4 en la tercera. Eran 3 máquinas trabajando y se demoraban en total 14 minutos. En cambio la NSX10 puede hacer los 3 procesos en 10 minutos. O sea, aparentemente se estaban ahorrando 4 minutos. Si recordamos una de las leyes de la quinta disciplina que ha escrito Peter Senge, por ejemplo, en su libro, él dice: los problemas de hoy se derivan a soluciones de ayer. Aquí es un caso precisamente que podemos analizar. Entonces, si se iban a ahorrar esos 4 minutos, ¿por qué no se produce más? Entonces, descubren que antes habían 2 máquinas del primer tipo, 5 del segundo, 3 del tercero, o sea, había muchas más máquinas. Entonces le preguntan, bueno, pues, ¿y entonces por qué compramos la NSX10? Es que la NSX10 necesita 2 trabajadores, en cambio las otras usaban un operario por cada máquina. Entonces, si eran 2 más 5 más 3, habían 10 operarios. Y aquí, supuestamente, solo necesitábamos 2 operarios. O sea, nos ahorrábamos 8 operarios. La pregunta es, ¿despidieron a esos operarios o simplemente los trasladaron del lugar? Vamos al capítulo 19. El capítulo 19 nos demuestra la importancia de gobernar la producción tomando en cuenta los cuellos de botella. Aquí hay algo sumamente interesante que espero que ustedes lo hayan leído con detenimiento. Cuando se le quiere dar el valor real a un cuello de botella y para entender precisamente algunos principios ya de la teoría de restricciones o manufactura sincrónica. Por ejemplo, dice que incrementar la capacidad de la planta es incrementar la capacidad de los cuellos de botella únicamente. Es decir, trabaja con el eslabón débil. No puedes tener una cadena más fuerte si te preocupas del eslabón que no es el débil. El proceso completo depende del cuello de botella. Si este es lento, retrasa la entrega de productos. Y acá viene lo interesante. Lo que los cuellos de botella produzcan en una hora equivale a lo que la planta produce en una hora. En consecuencia, una hora perdida en un cuello de botella es una hora perdida en todo el sistema. En cambio, pierde una hora en un cuello de botella y es irrelevante. Y aquí, Jonah, que les asesora
en esta empresa, hace un análisis bastante interesante sobre el valor real de un cuello de botella. Si ustedes han leído con detenimiento, cuando él pregunta cuál es el costo del tratamiento térmico, le dicen $21 la hora. Y él le dice que no. Pregunta cuál es el gasto total de la empresa en un mes. Y hablan de $1.600.000. Ahora, ¿cuántas horas trabaja la máquina cuello de botella? Aproximadamente 585. Si hacen una simple división, el cuello de botella está valiendo $2.735 la hora. No $21 la hora, no $32 la hora, sino una gran cantidad. ¿Por qué? Precisamente porque si el cuello de botella no termina de hacer su trabajo, nada se produce. Entonces, cuando tomamos en cuenta la producción de los cuellos de botella, podemos optimizar esto, evitando que hagan algunas cosas, por ejemplo, dejar ocioso, para el caso de comer, trabajar partes que ya están defectuosas. Entonces pon el control de calidad delante de el cuello de botella y de esa manera te aseguras que los productos que van a pasar por el cuello de botella estén con la calidad respectiva. Y evidentemente que no se hagan partes que no se necesitan. Y terminamos con el capítulo 20. Aquí se relata la toma de decisiones para poner en práctica las recomendaciones dadas en el capítulo anterior. Entonces concluimos que no importan las eficiencias. Hay que evitar que el cuello de botella no tenga que hacer en el momento de descansos, que el control de calidad esté antes del cuello de botella y no procesar partes que no son útiles, o dicho de otro modo, que no vamos a vender. Eso es todo por hoy. Gracias.